motivo de oración? ¿Qué dijiste? ¿O quieres dar gracias? Dale. Aquí alguien está dando gracias porque su hijo Tony salió de Puerto Rico de Alemania para Puerto Rico. Gracias a Dios porque estábamos orando porque de pronto cerraban Europa. Y bueno, gracias a Dios no fue así. Quiero que por favor verifiquen el sonido en el Facebook porque este está bajito, no sé si cómo está en el Facebook, pero de todas formas. Buenos días a todos, es un placer estar acá, veo que mucha gente está de vacaciones y sé que en los países donde nos ven, obviamente allá sí que están de vacaciones, allá las vacaciones apenas dicen diciembre empiezan las parrandas, no es como acá. Pero bueno, hoy tenemos la segunda prédica de la serie, ¿qué tan buenas son las nuevas? El domingo pasado vimos que definitivamente nosotros necesitamos esas buenas nuevas, nosotros necesitamos saber qué es lo que vamos a celebrar. En realidad no se tratan de los regalos, no se trata de nada de eso, sino qué son las buenas nuevas y por qué es tan importante que realmente lo celebremos. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de unirnos a ciertos grupos. La tendencia de unirnos a ciertos grupos, ¿por qué? Porque por lo general cuando se hacen los grupos son personas que se identifican con las otras personas. Los que les gusta el fútbol, soccer, les fascina y se meten entre ellos y eso ven los partidos y dejan de comer y dejan de vivir con tal de ver los partidos de la Bundesliga y de la Copa Europea y de la Copa y de la Recopa y de la Copa del Rey y todas esas copas, yo no sé nada de eso. Los del fútbol americano, por ejemplo, tenemos aquí una fan de fútbol americano que se ven los partidos por la mañana, los de los sábados por la noche, los de los sábados por la tarde, los del domingo todo el día y lo bueno es que me gusta mandarle textos para decirle que siempre ganamos, nunca he perdido un partido. Me encanta eso, obviamente me odian por eso, pero me encanta. Pero entonces sí se dan cuenta que nosotros nos reunimos con las personas que se parecen a nosotros, que somos afines exactamente a nosotros. Y cuando hay esos grupos que son afines, empiezan a crearse subgrupos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los grupos de los que les gusta el fútbol americano, listo. Ahí hay una fan de esas. Y los subgrupos, entonces, por ejemplo, el subgrupo es una persona como yo que nunca perdemos un partido. Ahí hay algunos cuantos que son igual que yo, ¿verdad? Nunca, jamás hemos perdido un solo partido, jamás. Porque vivimos cambiando de equipos, o sea, así no hay ningún problema. Glorita también es de las mismas, o sea, siempre ganamos, siempre vivimos felices. Nunca vamos a sufrir, nunca nos va a pasar, nunca nos va a dar dolor de estómago ni nada de esas cosas. Pero cuando nos damos cuenta que hay grupos de personas que no les gustan las personas que son como ellos, ¿se han dado cuenta de eso? Voy a volverlo a decir. Hay grupos de personas que no les gustan las personas que son como ellos. Les voy a poner un ejemplo. Tengo 3 ejemplos. Los mentirosos odian que les mientan. ¿No se han dado cuenta de eso? A mí nunca me vas a mentir, pero papá, tú siempre mientes. Este otro. A los traicioneros odian que les traicionen. Una vez alguien me llamó y me dijo, mi mujer me traicionó. Y me contó la historia. Y yo le dije, ¿alguna vez tú la traicionaste? Y me dijo, sí, pero solo 2 veces. No, estoy hablando en serio. Sí, pero solo 2 veces. Y le dije, ¿cuál es la diferencia? Y me dijo que yo no lo premedité. No hay diferencia. Los traicioneros odian que les traicionen. Y hay otro grupo, bueno, hay miles de grupos, pero esos son ejemplos que puse. A los ladrones odian que les roben. Los ladrones les roban algo y eso se desesperan. ¿De dónde lo sacó? Pues si usted se lo robó, simplemente robó. ¿Cómo es ladrón que roba ladrón? Y algo ahí hay un dicho en Colombia, creo que hay un dicho. Entonces, nosotros somos generosos con los que nos agradan y todo, pero a veces nosotros generamos estándares que nunca o que muchas veces no cumplimos. Porque así somos los seres humanos, nosotros generamos estándares que muchas veces no cumplimos. Hay personas que dicen, por ejemplo, nunca le hago daño a nadie. Ya mintió. Ya mintió. El día que alguien diga nunca le hago daño a nadie, no robo, lo podemos demostrar que sí. No mato, podemos demostrar que sí. No miento, ya mintió. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay estándares que nosotros mismos creamos que nosotros no vamos a cumplir. No podemos cumplir con esos mismos estándares que a veces pretendemos en las otras personas.
Y las personas que no se sienten culpables son inflexibles con los demás. Esas personas que dicen, yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no. Pero esas personas son realmente inflexibles con las otras personas. Juzgan a las otras personas de acuerdo no a su estándar, sino a un estándar mucho más elevado. No al estándar que ellos o que nosotros, porque no, todos caemos ahí, que nosotros deberíamos cumplir, sino al estándar que nosotros mismos creamos de las otras personas. ¿Me voy a entender? Entonces, si no me entienden, puse esta frase que es más difícil de entender. No podemos dejar de responsabilizarnos por un estándar externo que a veces ignoramos. Colocamos estándares externos a las otras personas, pero los ignoramos en nosotros mismos. Es que no me gusta que me traten así, pero es que tú tratas así a todas las otras personas. Es que no me gusta que me mientan, pero tú mientes. Es que no me gustan que usen malas palabras, pero tú usas malas palabras. ¿Me va a entender? Y eso ocurre en todas partes del mundo. Entonces, esto nos implica, esta es la introducción de por qué son tan importantes las buenas nuevas. Son bien importantes las buenas nuevas y vamos a ir desarrollando esto para que se den cuenta que realmente sí son bien importantes las buenas nuevas. Porque algunas personas se resisten al cristianismo y de pronto allá nos están viendo personas que se resisten al cristianismo. De pronto tú eres uno de ellos y yo lo entiendo porque todo lo que se ve en estos días, en medio de todo lo que se ve en todo el mundo, en todos los días, es la pregunta que nos debemos hacer en realidad ¿es eso verdad? ¿Es eso el cristianismo verdad? Pero lamentablemente la pregunta ya no se trata de ¿es eso verdad? Sino ¿es eso bueno? Porque se han dado cuenta que cuando cambiamos lo que significa realmente bueno, entonces ya no necesitamos al cristianismo. Si es bueno, si te hace feliz, hazlo, pero ya no bajo los parámetros de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y por eso vimos la semana pasada que hay noticias que son buenas y así nosotros no hayamos verificado que son buenas, nosotros queremos creer que sean ciertas. Igual que cuando escuchamos malas noticias. Cuando escuchamos malas noticias queremos creer que no sean ciertas. ¿Verdad? Y todos hemos pasado por ahí. Cuando escuchamos una mala noticia decimos, Dios, que no sea cierto. Que no sea cierto, por favor, que no sea cierto. Pero entonces el nacimiento de Jesús fue anunciado y el ángel dijo que son buenas nuevas de gran regocijo para toda la humanidad. Eso fue lo que dijo el ángel. Buenas nuevas de gran regocijo para toda la humanidad. Y en ese momento el mundo estaba realmente, igual que hoy, completamente dividido, sectarizado por grupos. Entonces los grupos que no quieren creer absolutamente nada en Dios, los grupos que queremos creer en Dios, que queremos cumplir la palabra de Dios, los grupos que están en la mitad que ni fu ni fa. Anyway, recibí un texto de un sobrino, Fabián, sobrino, y me dice, mire cómo está, me dice, en Canadá acabaron de poner una ley donde está prohibido por ley que cualquier persona vaya a dar consejería a los homosexuales. Y dentro de la lista de las personas, no solo psicólogos, psiquiatras, están también los pastores y las iglesias, por ley. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, wow, la humanidad, estamos llegando a límites donde no se deberían cruzar porque el gobierno no debería estar metiéndose en las iglesias, si las iglesias son unas iglesias que están haciendo las cosas bien, obviamente. Entonces la pregunta es esta: si las noticias son tan buenas, ¿por qué hay tanta resistencia a creerlas? ¿Por qué hay tanta resistencia a creerlas? ¿Por qué hay tanta resistencia a decir, son buenas noticias y vamos a celebrar la Navidad? Pero de pronto ni siquiera sabemos qué es lo que realmente vamos a celebrar. Debemos entender que esas historias, la historia de Jesús y su vida y sus enseñanzas se llamaron el Evangelio, que se traduce como las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Entonces lo que vemos nosotros es que Lucas, investigando todo eso, y lo vimos la semana pasada, dice, la ley y los profetas se proclamaron, en el Lucas 16, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. O sea, el Antiguo Testamento se proclamó hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino, del evangelio del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él.
todas las personas que realmente escuchamos las reales buenas nuevas, queremos entrar en ese reino. Queremos ser partícipes de ese reino. Lamentablemente, las buenas nuevas han sido tergiversadas y las han cambiado por vengan, conozcan del Señor y nada malo les va a pasar. Se van a llenar de plata, nunca van a tener problemas de salud, sus matrimonios se van a arreglar, las familias van a ser perfectas y toda esa cantidad y esa sarta de mentiras. Porque ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Pero si la vida y el mensaje de Jesús no te atrapan como buenas nuevas, puede ser que nunca has escuchado las reales buenas nuevas. Entonces, existe algo dentro de nosotros que nos dice cómo quisiera que eso que escuchamos fuera cierto. ¿Cómo quisiéramos que realmente el mensaje de Jesús fuera cierto? ¿Cómo es posible que el mensaje de Jesús sea cierto y mi vida está como está? Y lo que no nos damos cuenta es que el Señor siempre ha estado trabajando y está obrando en formas misteriosas. Esta semana recibimos una noticia con Pili de algo que vemos como el Señor en medio de la tormenta, en medio de lo que está sucediendo, algo lindo está pasando. Y cuando uno lo ve, uno dice, vale la pena, vale la pena. Lo malo es que cuando uno está en medio de la tormenta, uno nunca dice vale la pena. Porque el mensaje de Jesucristo fue convincente y fue digno de ser contado. ¿Verdad, iglesia? Es convincente, es real. Por eso estábamos cantando estas canciones. Por eso les dije antes, pensemos en cuántas veces el Señor nos ha librado, cuántas veces el Señor ha peleado esas batallas por nosotros, cuántas veces hemos salido avante, pero gracias a Dios. Y triunfantes, gracias a Dios. Entonces, les invito primero que todo a escuchar las buenas nuevas y segundo, a que no se desanimen. No, ¿saben qué? Porque es que todos estamos ahí. Les invito a que no nos desanimemos. Son buenas nuevas. Las vamos a ver. De pronto no las estamos viendo hoy, pero las vamos a ver. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo hizo algo bien importante que de pronto ni ustedes no se han dado cuenta o muchos no se han dado cuenta de lo que hizo también en su vida. Y lo que hizo Jesucristo fue nivelar el campo de juego. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que entonces están los que nunca le hacen daño a nadie, ¿verdad? Yo nunca le hago daño a nadie. Yo oro, yo creo en Dios, yo no necesito ir a las iglesias. Ok, muy bien. Este está aquí, ¿verdad? De acuerdo a lo que ellos dicen. Los que sabemos que le hacemos daño a las personas, los que sabemos que somos pecadores, los que sabemos que necesitamos de Jesucristo. ¿Saben qué hizo Jesucristo? Nos puso a todos en el mismo nivel. Para de ahí empezar a dar las buenas nuevas. Van a darse por qué. Porque todos quedamos nivelados tal como Dios quiere que seamos y que veamos también a la humanidad. Porque en el momento en que nosotros quedamos nivelados, ya no podemos ver a los otros como, uy, son pecadores. No, uy, somos pecadores. Uy, tú necesitas de Dios. No, necesitamos de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Jesucristo? Nos muestra que no somos tan buenos. Porque si tú no necesitas de Dios, tú no necesitas de la iglesia, tú no necesitas ir a la iglesia los domingos, ni orar, ni nada de eso, wow, es porque tú eres demasiado bueno. Pero en realidad Jesucristo nos dice, no, ustedes no son tan buenos. De acuerdo al estándar de Dios, no son tan buenos. Y nosotros lo hemos descubierto. Y esa es la razón por la cual los religiosos de esa época lo crucificaron. Ellos estaban acá y viendo los estándares de Dios, se dieron cuenta que no estaban acá, estaban acá. Y que tenían que ser nivelados con el resto de personas. Por eso lo crucificaron. Y así nos ocurre también a nosotros. Porque nosotros hay días en que nosotros estamos como agarraditos de la mano con Dios. Hay días que nosotros decimos, Dios, gracias, estás aquí, yo sé que lo que te estoy haciendo te agrada, yo sé que estoy tratando, Señor, yo sé que estamos aquí, qué rico. Y a la media hora, ¡pum! ¿Estoy en lo cierto? Entonces estoy en la iglesia correcta. Entonces, si la vida de Jesús no te atrapa como las buenas nuevas y no te llenan de gozo y esperanza, es que de pronto has entendido muy mal las buenas nuevas. Muy mal. En Colombia, hace 23 años, creo, unos 23 años, yo era el pastor de jóvenes de un grupo ahí en la iglesia. Y nosotros hicimos un paseo
en donde una de las personas que conocíamos, un líder, me dijo, hay unas cuevas que podemos entrar ahí y eso va a ser un paseo bien interesante para los jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando estemos en las cuevas podemos mostrarles lo que es realmente la oscuridad, podemos llevar toda la experiencia a un campo espiritual y va a ser bonito. Yo le dije, listo, arreglamos un paseo por 3 días. 3 días. Entonces alquilamos una finca, alquilamos un bus, alquilamos una cantidad de cosas, nos fuimos para allá. Cuando llegamos a las cuevas, entonces las cuevas, llegamos a un pedazo de la montaña y había una entrada. Y él entró y dijo que empiecen a entrar todos. Entonces empezaron 1, 2. Cuando me di cuenta, esa cosa era demasiado peligrosa. Pero cuando yo me lancé, yo fui el último, me lancé y me quedo mirando y le digo, no hermano, esto está muy peligroso, salgámonos. Y me dicen, no hay forma. O atravesamos la montaña por la cueva o no hay forma de salir acá. Entonces, reunión inmediata. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividirnos en grupos, 4 personas por grupo, un líder de cada grupo. Ese líder revisa a las 3 personas. Yo voy atrás, el líder va adelante, yo voy atrás para que no se me quede ninguno, porque me queda uno en una cueva de esas. Yo voy atrás, y yo les ayudo. Anyway, ¿saben qué pasó? ¿Sabes? No les voy a contar todos los detalles, pero lo que pasó esa vez es que el grupo de jóvenes, habían grupos dentro del mismo grupo. Entonces habían los muchachos que tenían mucho dinero, los padres tenían mucho dinero, habían los padres que tenían más o menos dinero y los padres que no tenían absolutamente nada de dinero. Entonces esos grupos se crearon así y los de mucho dinero la pasaban muy bien entre ellos y los de poco dinero la pasaban muy bien entre ellos, pero yo decía, esto no puede ser así, no puede ser así. Pero mire, fue tan peligroso lo que estábamos haciendo con ese grupo de jóvenes que duramos 4 horas y media atravesando solo para salir de la cueva. Bastante peligroso. Pero sí me di cuenta de algo. Cuando salimos de la cueva, Dios había nivelado el grupo. Todos. Y todos se protegían entre ellos. Todos se ayudaban entre ellos. Y todos empezaron a amar entre ellos. Y fue uno de los mejores grupos de jóvenes que hemos tenido en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en las necesidades y en las pruebas, Dios nivela el campo de juego. Incluso llegaron a mi mente cosas que son dolorosas. En Lucas 5:1, entonces nos cuenta Lucas, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente le apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. El mar de Galilea, el lago de Genesaret es el mar de Galilea. Pero la gente estaba ahí, querían escuchar lo que Jesucristo estaba hablando, pero miren cómo nos dice, y no dice querían escuchar las palabras de Jesús, querían escuchar el mensaje de Dios. Quiero que piensen en una cosa, estas personas estaban escuchando directamente de la voz de Dios el mensaje. ¿No les da eso un escalofrío? Wow, directamente de la voz de Dios, el mensaje que tenía para ellos. En el verso 2 dice, entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. ¿Qué pasaba? Por las noches ellos pescaban y por las mañanas cuando empezaba el día ellos se recogían y limpiaban todas las redes de algas y ese tipo de cosas. Entonces se recogían simplemente para volverse a reunir para después en la tarde alistarse para en la noche ir a pescar. Entonces en el verso 3 dice, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, Pedro, y le pidió que le alejara un poco de la orilla, luego se sentó y enseñaba a la gente. O sea, aléjame un poquito para que la gente me pueda ver desde allá y yo puedo enseñarle a la gente. Después de eso, en el verso 4 dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Pedro era pescador profesional. Había estado toda la noche, no había pescado absolutamente nada, ahora está de día, está caliente el día y bueno, si algunas veces han pescado de día caliente, Pedro dice, estuvimos toda la noche pescando, no cogimos nada y ahora en pleno día con este calorón y vamos a ir vamos un poquito más en lo profundo y vamos a pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Lo que es la obediencia. La obediencia. Ahí no había fe. Ahí lo que había era obediencia. Señor, si tú dices, ve, ok. Si tú dices, no va a pasar nada. Estoy seguro que esto va a ser un fiasco, pero bueno, vamos. Ok, vamos a la obediencia. ¿Qué pasó? Obedecieron, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces
que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que les ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. ¿Cuánto pescado es eso? Yo no sé, pero me hubiera gustado estar algún día ahí. Porque por lo general cuando nosotros vamos a pescar, así de grande era el pescado. Pero no, el que se nos soltó. No el que llevamos a la casa, el que se nos soltó. Por lo general el pescador, aquí los pescadores somos, ¿cierto? Así de grande era pero el que me robaron, el que me robaron. Yo tengo una historia de uno que me robaron y era grandísimo, era inmensamente grande. Pedro está viendo eso. No habían pescado nada. Le pide a Jesucristo que vayan y miren lo que sucede, porque aquí es donde empieza a verse algo bien interesante. En el verso 8 dice, al ver esto, les pedí a ustedes que por favor recordaran todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas cuando ha peleado las batallas. Al ver esto, no les estoy diciendo crean por creer, les estoy diciendo crean porque ha pasado. Nosotros hemos pasado por cosas así. Y nosotros hemos visto la gloria de Dios manifestada. Nosotros hemos visto la mano de Dios llevándonos. Me encantan las historias de Glorita. Me encantan las historias de Glorita. Pero miren lo que sucede acá. Al ver esto, miren lo que pasó. Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor. Y uno dice, ¿por qué? Primero porque están en el mar. ¿Cómo que apártate de mí? O sea, bótate. No. Pedro se dio cuenta de lo que estaba haciendo Jesucristo, de lo que hace Dios, del poder de Dios, de la magnificencia de Dios. Y apenas lo ve, le dice, apártate de mí. ¿Saben por qué? Termina diciendo, soy un pecador. Pero analicemos algo bien interesante. No le dice, apártate de mí porque yo he pecado. ¿Qué pecado cometió Pedro? Si obedeció a Jesucristo. Lo que pasa con Pedro en ese momento es que se da cuenta de realmente quién es Dios, qué tan grande es Dios, qué tan fabuloso es Dios, cuál es el poder de Dios. Y en ese preciso momento es cuando todos nosotros deberíamos caer de rodillas y decir, Señor, no soy digno de estar en tu presencia. Eso es nivelar el campo de juego, perdón. Eso es nivelar, eso es poder decir, sí, yo no soy. Miren, yo soy el pastor y yo les he dicho a ustedes, soy el pastor de esta iglesia, pero eso no significa que sea mejor que ninguno de ustedes. Simplemente que tengo una responsabilidad bien grande delante de Dios por cada uno de ustedes. Pero aquí en este momento Pedro está diciendo, ¿he pecado? No, soy un pecador, reconozco, sobre todo para todas esas personas que dicen, yo no le hago daño a nadie, yo soy bueno. Yo no necesito ir a una iglesia para que me roben la plata, algunos dicen. No soy tan bueno como pensaba. No soy lo que creía ser, lo que está diciendo Pedro. Acabo de darme cuenta que delante de un hombre como tú, soy un pecador. Eso es lo importante, poder reconocer que le dice, necesito que te alejes de mí para sentirme ok conmigo mismo. ¿No se han dado cuenta que los que no necesitan de Dios, que no necesitan de la iglesia, que no necesitan de los grupos de oración, que no necesitan de nada, están bien consigo mismo? Yo soy bueno. I'm okay. Wow. Pero Pedro decía, me sentía bien, me sentía ok conmigo mismo. Pero cuando te veo y veo tu gloria y resplandecer, con un solo haz de luz de la gloria de Dios, wow, no soy tan bueno. Y la respuesta de Jesucristo, me imagino que Jesucristo sonrió y le dijo, no temas. Y hoy te está diciendo, no temas. Porque tú eres un pecador. Pero Jesús le dice, no temas. ¿Saben por qué? Porque en medio de todo le está diciendo, tú estás a punto de ver cosas mucho más grandes que estas. Y el mundo las podrá ver. Y acabo de nivelar el campo de juego contigo. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
de que hay buenas nuevas, porque hay un reino nuevo con un nuevo rey. Esas son las buenas nuevas. Y eso es lo que vamos a celebrar. Buenas nuevas con un reino nuevo, con un nuevo rey. Un rey que es rey sobre todos los reyes. El rey de reyes. Un señor que es sobre todos los señores. El señor de señores. Esas son las buenas nuevas. Eso es la Navidad. Eso es lo que nosotros deberíamos celebrar. Entonces mira lo que sucede. En el verso 11 dice, así que llevaron la barca a la tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Nuevamente, yo creo que Dios nos está diciendo a ti y a mí, por favor, déjalo todo. Y yo no estoy diciendo retírense de sus trabajos, sepárense de sus mujeres, abandonen a sus niños. Yo no estoy diciendo eso. Al contrario, seamos mejores en nuestros trabajos, seamos mejores esposos, mejores padres. Porque eso es seguir a Jesús. Cuando vemos la gloria de Dios, eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Jesús nos está diciendo, yo sé que tú eres un pecador, pero sígueme, déjalo todo. Y los dos haremos cosas grandiosas al presentar el reino de mi Padre. Piensa en eso cada vez que tú puedes o debes hacer algo. Eres tú y Jesucristo haciendo algo por el reino de Dios. Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son estas. No somos tan buenos. Esas son las buenas nuevas. Cuando les digan, ¿sobre qué fue la prédica? No, pues yo creía que era buenísimo. Pero no éramos tan buenos. No podemos cumplir las expectativas de otros. No cumplimos las expectativas nuestras y no podemos jamás cumplir las expectativas de Dios. ¿Cómo les parece hasta ahí? Pero no ha acabado. Jesús nos dice, seamos honestos. Seamos honestos. Ustedes no son personas que cometen errores. ¿Porque no se han dado cuenta que ahora a los pecados se les llama errores? Cometí un error, me acosté con una mujer que no era mi mujer. Eso no es un error, eso es un pecado. Cometí un error, maltraté a mis hijos. Eso no es un error, eso es un pecado. Cometí un error, maltraté a mi esposa. Eso no es un error, es un pecado. Cometí un error, nunca puse a Dios como primero. Eso no es un error, eso es un pecado. ¿Se acuerdan la definición de pecado que una vez les di? La más sencilla de todas. Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. En Colombia podríamos decir, es hacernos los caregallinas cuando debemos hacer lo bueno. Y cuando no debemos hacer lo malo, lo hacemos. Eso es un pecado. Pero cuando todos entramos en esta categoría, cuando todos estamos nivelados en el campo de juego del Señor, las buenas nuevas se vuelven mejores. Les voy a decir por qué. El apóstol Pablo, él estaba hablando de sí mismo y él nos muestra precisamente que él se presentaba como una de las personas más buenas del planeta. Pablo se presentaba así. Decía, cuando se trata de justicia, mantengo la justicia. Cuando se trata de mantener la ley de Moisés, la cumplo perfectamente. Cuando se trata de mantener a Dios feliz, soy el mejor, soy el hebreo de hebreos, soy el fariseo de fariseos. Cuando llego al templo, ellos se sienten felices de verme. Era cierto. O sea, hay aguas que ahí viene Pablo. Y Pablo, sí. Pero saben, después de que Pablo se encuentra con Jesucristo cara a cara, en el camino a Damasco, en 1 Timoteo 1:16, no lo busquen, pero en 1 Timoteo 1:16 dice, soy el peor de los pecadores. ¿Cómo es posible que esta persona que se sentía el mejor de los mejores cambie apenas ve a Jesucristo, apenas ve el destello del haz de luz de Jesucristo, un pedacito de la gloria de Dios, de Jesucristo, y dice, soy el peor de los pecadores? Por favor, envíenle este mensaje a todas esas personas que dicen, no, yo soy bueno, no necesito. La única respuesta es que él encontró cara a cara con Jesús. Él se encontró cara a cara con Jesús. Y Jesús le diría a Pablo, como se le dijo a Pedro, y como nos lo dice a nosotros, lo sé, pero adivina qué, sígueme y los dos cambiaremos el mundo juntos. ¿Saben por qué el mundo está como está? Porque en realidad nosotros no estamos siguiendo a Jesucristo. Lo que les di el ejemplo de Canadá es porque la gente no está siguiendo a Jesucristo. El mundo está patas arriba.
Y nosotros seguimos convencidos de que estamos haciendo la obra porque hacemos lo que estamos haciendo hasta ahora. No es cierto. Podemos hacer mejor. Pregúntale al Señor y verás que sí. Y lo que escribió entonces Pablo en Romanos 3:23 dice, pues todos. Y cuando dice ¿cuántos son todos? ¿Cuántos? Entonces no le pongamos número a eso. Entonces no dice, y esto no es Pablo diciendo, pues todos ustedes, no, todos, incluyéndome a mí. ¿Qué más dice? Han pecado. Entonces cuando hay una persona que dice, no, yo no le hago mal a daño, no, yo no hago daño a nadie, pero la Biblia dice, ¿alguna vez has leído la Biblia? Es más, he leído la Biblia, sí, los pedacitos que le gustan, en el Salmo 23, entonces cuando va a los entierros, y Primera de Corintios, entonces capítulo 13, cuando el amor es ese tipo de cosas, y nada más. Pero dice la palabra en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? No cumplimos el estándar de Dios, no podemos llegar a la gloria de Dios. No está diciendo que no cumplimos nuestras ambiciones personales o nuestros propios estándares. Está diciendo ninguno de nosotros puede cumplir los estándares de Dios, de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios lleno de amor. Y la razón por la cual Pedro cayó de rodillas es la misma razón por la cual Pablo cayó de rodillas. Y es la misma razón por la cual tú y yo deberíamos caer de rodillas delante de la presencia de Dios. Pero tú ni yo podremos llegar a donde debemos estar hasta que no reconozcamos quién es realmente el Dios santo y puro como el nuestro. Ahora piensa en estos momentos de la historia cuando la gente estaba consciente de sus pecados. Ese fue un momento cuando el mismo Jesús dijo, ven acá, sígueme y dejaremos una marca en el mundo. Eso es lo que le dice a cada uno de los apóstoles, sígueme, dejaremos una marca en el mundo. Sígueme, dejaremos una marca en el mundo. De pronto cuando tú escuchaste a Jesucristo y alzaste tu mano, de pronto lo que escuchaste ese día fue, sígueme, dejaremos una marca en el mundo. ¿Cómo está esa marca? Entonces, ¿qué dice en Romanos? Eso fue Romanos 3:23, Romanos 3:24 dice, pero su gracia por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Justificado significa que quedamos en paz con Dios, pero no porque somos buenos. Quedamos en paz con Dios por el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué vamos a celebrar? Que Jesucristo nació. ¿Para qué? Para podernos justificar después con su muerte y su resurrección. Eso es lo que significa la Navidad, perdón. Y dice que somos justificados gratuitamente. ¿Qué significa gratis? Cuando alguien nos ofrece algo gratis, ¿nosotros peleamos por pagarlo? A ver, levante la mano el que hace eso. Ninguno. Ok, entonces, es gratis. Es más, cuando nos dicen gratis, hasta se bota uno por encima de la vitrina, ¿no? Dijo gratis y... Ayer estábamos en una fiesta, estaban dando regalos gratis. Hubieran visto cómo pasaba la gente. Bailaban. Entonces, de las sillas eso bailaban. Y llegaban allá y recogían sus regalos. Algunos recogieron televisores, una cantidad de regalos impresionantes. Pero eso salían con esos regalos. Gratis. Gratis. Yo no vi a nadie diciendo, ¿cuánto debo pagar por esto? Yo no quiero recibirlo gratis. ¿Ah? Yo le pago. Yo no vi a nadie. Y dice, gratuitamente, ¿mediante qué? Mediante la redención. Dios, Jesucristo, pagó por nosotros. Entonces, las buenas nuevas de gran regocijo para toda la humanidad es que todos somos pecadores. Pero miren lo lindo de esto. Todos somos pecadores, pero todos hemos sido invitados. Por eso les digo, envíenselo a las personas. De pronto el Señor va a hacer algo en sus vidas en este momento. Todos somos pecadores, pero todos hemos sido invitados. Y voy a cerrar esta prédica con esto que encontré, me pareció espectacularmente bello. Cuando murió Billy Graham, de pronto tú no lo sabes, uno de los más grandes evangelistas de la historia de la iglesia. A sus sermones a veces iban millones de personas, millones, creo que en Seúl hubo 2 millones de personas viendo eso. Pero en su familia, su hija, Ruth, tuvo que hablar el día de su funeral.
Y esto fue lo que encontré. Ruth se encontró tambaleándose después de que su matrimonio de 21 años con el padre de sus hijos terminó en un divorcio complicado. Por supuesto, su amada familia estaba allí para ayudarla. Ella siguió el consejo de su familia de mudarse para comenzar de nuevo y se fue a vivir cerca de una de sus hermanas. No pasó mucho tiempo antes de que el pastor de su iglesia local le presentara a Ruth Graham a un viudo. La relación despegó rápida y furiosamente y Ruth ignoró todas las súplicas de su familia para que frenase las cosas. Dijo: siendo obstinada y pecadora, me casé con este hombre en la víspera de Año Nuevo. Ella supo de inmediato que había cometido un error. Y después de 5 semanas de matrimonio, huyó de su nuevo marido. Ella le tenía miedo. Sintiéndose como un fracaso, esperaba que su familia le rechazara. No quería avergonzar a su padre, especialmente dado que su padre era Billy Graham. Pero Ruth sabía que tenía que enfrentarse a ellos. Condujo durante 2 días para ver a sus padres. Inquieta durante todo el camino, condujo montaña arriba hasta la casa de sus padres. Y cuando dobló la curva, vio a Billy parado allí esperándola. Cuando salí del auto, me rodeó con sus brazos y me dijo: bienvenida a casa. No hubo vergüenza, no hubo culpa, no hubo condena. Recordó Ruth entre lágrimas. Había amor incondicional. Mi padre no era Dios, pero me mostró cómo era Dios ese día. Padre Celestial, gracias por este mensaje. Un haz de luz de tu gloria, Señor, es suficiente para saber que no somos dignos de todo lo que hiciste por nosotros y de todo lo que haces por nosotros. Tú eres Dios, en ti confiamos y a ti nos botamos completamente a tus brazos, Señor, sabiendo que tú has sido misericordioso con nosotros, que escuchas nuestras oraciones y has sido misericordioso con nuestras familias, y que así lo seguirás haciendo, porque tú eres amor, Señor, y que tu gracia y tu poder van a hacer que muchas cosas cambien para bien, Señor. Gracias por nivelar el campo de juego, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.